Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, pero no fue por miedo a que me descubriera. Fue por el temor de que viera esos mensajes. Esos mismos que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el teléfono, pero él lo retiró hábilmente y siguió leyendo. Observaba su rostro cómo cambiaba conforme leía cada línea, y sentía como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora sabría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y sabía que en este momento llegaría el mensaje que destruiría mi vida. Ese único mensaje que lo explicaría todo, que pondría un punto final. O tal vez, lo complicaría aún más. Mi teléfono vibró de repente en sus manos, y apareció una nueva notificación en la pantalla. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Mordí el interior de mi mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el terror al darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Podía oírla, incluso a 2 metros de distancia. Era exactamente lo que más temía, porque hace 3 meses cometí un error, ese error que cambió todo, y ahora no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo sucedió todo realmente. Antes de compartir con ustedes el secreto que tanto he intentado ocultar durante tanto tiempo, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad me están viendo, y también respondan esta pregunta. ¿Han tenido alguna vez un secreto que intentaron esconder con todas sus fuerzas, pero al final no lo lograron? El viento acariciaba suavemente mi rostro mientras miraba por la ventana del auto. El paisaje parecía ir y venir, como si el tiempo mismo se estuviera desvaneciendo. El camino hacia la cabaña había sido largo, pero no me molestaba. Necesitaba este descanso. Necesitaba algo que me sacara de mi rutina. No me sentía más que una sombra de lo que solía ser, atrapada en la monotonía de una vida que ya no me satisfacía. Mi esposo y yo no éramos los mismos. Hubo un tiempo en que nuestras conversaciones eran largas, llenas de risas y proyectos comunes. Pero ahora todo eso se había desvanecido. El espacio entre nosotros parecía infinito, y aunque intentábamos llenarlo con palabras, sabíamos que estaba ahí, invisible pero palpable. La falta de contacto físico era lo más evidente. ¿Cómo podía ser que estuviéramos tan cerca, pero a la vez tan lejos? Cuando me sugirió que me fuera a la cabaña con su hijo, no me sorprendió. Había perdido la capacidad de sorprenderme con cualquier cosa que viniera de él. Todo parecía ser una excusa para evadir lo que realmente importaba. A veces me preguntaba si siquiera notaba la distancia entre nosotros. No lo creo. Mi esposo estaba absorto en su propio mundo, en su trabajo, en sus rutinas diarias. Yo era solo una presencia constante en su vida, algo que no necesitaba ser entendido. El viaje en sí mismo era una oportunidad para desconectar. Y con él mi mente empezó a divagar, preguntándose por qué había aceptado ir. ¿Realmente quería tiempo para mí misma? ¿O estaba buscando algo más? No estaba segura. Solo sabía que algo en mí ya no encajaba, algo que no podía resolver por mi cuenta. Al llegar a la cabaña, me di cuenta de que el lugar era más hermoso de lo que imaginaba. Era pequeño, acogedor y aislado. Perfecto para desconectar. Puedo recordar cómo los árboles alrededor se movían suavemente con el viento, sus hojas susurrando secretos al oído del mundo. El aire fresco de la montaña me hizo sentir viva, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. El pasillo estrecho de la cabaña nos separaba de las habitaciones. El olor a madera antigua llenaba el aire, una mezcla entre lo natural y lo rústico que me calmaba. Cuando entramos en la habitación, no pude evitar sentirme incómoda al ver la cama grande y vacía, la cual sería ocupada solo por mí. Por un momento me pregunté si mi esposo habría planeado todo esto con la intención de darme espacio. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Sabía que no había sido una decisión pensada por él, sino más bien una manera de poner distancia entre nosotros, de no tener que enfrentarse a las emociones que se desbordaban entre nosotros. Mi mente comenzó a crear escenarios, pensamientos que nunca habíamos compartido en voz alta.
¿Por qué nos habíamos distanciado? ¿Por qué todo en nuestra vida parecía una rutina interminable? Necesitaba respuestas, pero no sabía si quería escuchar la verdad. Mi pasinente hijo estaba allí, quieto en la sala, como si se hubiera acostumbrado a vivir en la sombra de los adultos. Tenía la misma mirada que yo. Esa mirada que deseaba algo, pero no sabía qué. Sabía que no estaba solo en este sentimiento. Cuando me miraba, había algo en sus ojos que me hacía pensar que él sentía lo mismo. No podía evitarlo, algo en él me atraía. No solo porque era joven y lleno de vida, sino porque parecía ver en mí algo que mi esposo ya no veía. Mientras me adentraba más en mis pensamientos, me di cuenta de que la atracción no se limitaba a una simple fascinación. Era algo más profundo, algo que no me atrevería a admitir en voz alta. Quizás estaba buscando atención, quizás quería sentirme viva de nuevo, como si algo en mí aún pudiera sentirse deseado. Una tarde, mientras estaba sentada en el pequeño porche, mi pasinente hijo se acercó. Su presencia era reconfortante como un faro en medio de la oscuridad de mis pensamientos. Su voz suave interrumpió el silencio, invitándome a dar un paseo por el bosque. Estaba buscando excusas para estar cerca de él, para sentirme menos vacía, aunque no podía reconocerlo en ese momento. Las horas pasaron rápidamente mientras caminábamos por el bosque. Los árboles parecían envolvernos, creando una especie de refugio, un lugar donde las palabras no eran necesarias. Pero los silencios, esos silencios profundos entre nosotros, no eran incómodos. No sabía qué estaba pasando, pero de alguna manera, me sentía bien. La naturaleza nos unió como si el aire fresco de la montaña pudiera lavar mis pensamientos más oscuros. Sin embargo, sabía que algo estaba cambiando, algo que no podría detenerse. Y aunque no lo sabía aún, algo iba a suceder que nunca podría deshacer. La cabaña, tan aislada del mundo, parecía refugiarme de todo lo que había dejado atrás. El aire fresco de la montaña, el sonido lejano de los pájaros y la tranquilidad absoluta me hicieron sentir como si estuviera en otro lugar, alejada de los problemas que me atormentaban. Pero a medida que los días pasaban, una sensación extraña comenzó a crecer en mi interior. Algo que no había experimentado en años. Era como si el simple hecho de estar allí, lejos de la rutina diaria y de las expectativas que mi esposo me había impuesto, hubiera abierto una puerta dentro de mí. Mis pensamientos comenzaban a girar en torno a lo que realmente me faltaba. No solo en el matrimonio, sino en mi vida en general. El deseo de sentirme viva, de experimentar algo fuera de la monotonía, crecía con cada minuto que pasaba. Cada rincón de la cabaña parecía un escenario perfecto para explorar esos deseos ocultos. Pasaban los días y cada vez me encontraba más cerca de él. Mi hijo, en un sentido figurado, ya no era el niño que solía conocer. Su mirada había cambiado, su presencia ya no era solo la de alguien que compartía espacio conmigo. Ahora me parecía diferente, más atractivo de alguna manera. No era solo su juventud lo que me atraía, sino algo más profundo, algo que no lograba entender. Comenzaba a notar su forma de mirarme, un cambio sutil pero significativo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había una intensidad que no podía negar. En algún momento me di cuenta de que, sin quererlo, mi cuerpo reaccionaba ante su cercanía. Cada roce, por más insignificante que fuera, me provocaba una sensación que no sabía cómo manejar. No podía entenderlo ni aceptarlo del todo, pero ahí estaba, el deseo creciendo en mi interior como una llama que no lograba apagar. Nos encontramos una tarde sentados frente al fuego. La cabaña estaba cálida, el crepitar de la madera llenaba el aire. Las sombras danzaban en las paredes, creando una atmósfera íntima. Él estaba cerca, demasiado cerca, y por un momento el espacio entre nosotros pareció desvanecerse. Mis pensamientos se confundían con el sonido del fuego, pero había algo en su presencia que me mantenía alerta, expectante. La conversación fluía entre nosotros, ligera, casi sin sentido. Hablábamos de todo y de nada, como si el tema realmente no importara. Pero el silencio también era incómodo, pesado, y se hacía más evidente a medida que avanzaba la tarde. De repente se levantó para añadir leña al fuego.
Al hacerlo, nuestros cuerpos estuvieron más cerca de lo que nunca habían estado, y sentí como la tensión crecía. Algo estaba cambiando en mi interior. No podía escapar de esa sensación. La proximidad de él comenzó a afectarme de maneras que no había anticipado. Sentí como mi respiración se aceleraba, como la tensión en mi pecho aumentaba, y como mi mente luchaba por encontrar una respuesta lógica a lo que estaba experimentando. No estaba acostumbrada a sentirme deseada, no por él y mucho menos en este contexto. Pero esa noche todo parecía diferente. Nos miramos nuevamente y por un instante todo a nuestro alrededor desapareció. Él sonrió suavemente y en ese gesto pude leer algo más que solo amabilidad. Había algo más profundo, algo que no necesitaba palabras. Mis nervios se dispararon, y aunque intenté mantener la calma, mis pensamientos comenzaron a desbordarse. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué buscaba de él? No sabía si era solo el lugar, la soledad, o algo más que estaba sucediendo entre nosotros. Él se acercó nuevamente. Esta vez su mano tocó la mía brevemente, un contacto ligero, pero cargado de significado. Fue un roce fugaz, que bastó para que mi cuerpo reaccionara de inmediato. No pude evitarlo. La sensación de su piel sobre la mía fue suficiente para que mi mente comenzara a imaginar lo que no quería pensar. Cada fibra de mi ser parecía responder a su cercanía, pero mi mente luchaba por mantener el control. Nos besamos, fue lo único que ocurrió después de ese contacto, lo único que pude recordar. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Fue un beso rápido, lleno de una tensión palpable, pero lo más importante fue lo que dejó atrás. Lo que despertó en mí. Mis pensamientos se entrelazaron con mi corazón, que latía de manera incontrolable. La realidad de lo que había ocurrido comenzó a aterrizar lentamente en mi mente. Ya nada sería lo mismo. Nos separamos rápidamente como si el mundo que habíamos conocido hasta ese momento volviera a tomar forma. Ambos tratamos de no mirarnos a los ojos, de no reconocer lo que acababa de suceder. Pero en el fondo sabíamos que ese beso había cambiado todo, que ya no podíamos ignorarlo. La atracción estaba ahí innegable, y ahora solo quedaba ver qué haríamos con ella. Esa noche antes de dormir, mi mente no pudo dejar de pensar en lo que había ocurrido. Sabía que había cruzado una línea, pero no sabía cómo retroceder. Estaba atrapada en un torbellino de emociones y deseos, y no podía evitar sentirme confundida. Mi cuerpo deseaba más, pero mi mente sabía que estaba jugando con fuego. ¿Era esto lo que necesitaba? ¿Lo que buscaba, de alguna manera? ¿O era solo una escapatoria temporal de lo que me estaba faltando en mi vida? La respuesta no la tenía aún. Pero lo que sí sabía era que esta experiencia, esta sensación de estar viva nuevamente, había abierto algo dentro de mí que no podía cerrar. Y aunque tratara de mantener la calma, la verdad era que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Lo que sucediera después ya no dependería solo de mí, sino de las decisiones que tomaría a partir de ese momento. El amanecer llegó con una calma desconcertante. Las primeras luces del día colaban por la ventana de la cabaña, iluminando los contornos de los muebles y creando sombras alargadas en las paredes. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido lejano de un pájaro que rompía la quietud del bosque. Me desperté temprano, antes que todos, como siempre. Algo en mi interior me empujaba a estar despierta, a no ceder al descanso completo, como si el sueño fuera una evasión de mis propios pensamientos. Me senté en la cama, abrazándome a las sábanas como si pudiera encontrar consuelo en ellas. Pensé en lo que había sucedido la noche anterior, en el beso, en la cercanía que había compartido con él. El calor de su cuerpo, la electricidad que había sentido, todo se mezclaba en mi mente como un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Mi mente, por más que lo intentara, no podía desligarse de la sensación de su toque, de la suavidad de su piel. No podía evitar pensar que algo había cambiado irreversiblemente entre nosotros. La cabaña era pequeña, acogedora, pero en ese momento me sentía como si estuviera atrapada en una burbuja. El aire parecía pesado, lleno de preguntas sin respuestas. Me levanté de la cama, caminando con cautela hacia la ventana.
Miré al exterior, observando los árboles que se mecía suavemente con la brisa matutina. El mundo parecía seguir su curso normal, pero yo no podía dejar de sentir que mi vida había tomado un rumbo inesperado. Me dirigí hacia la cocina, buscando algo que me distrajera, algo que me sacara de la maraña de pensamientos que me ahogaban. Preparé un café casi por automatismo, y me senté frente a la mesa. Las tazas de cerámica, el ruido suave de la cafetera, todo me parecía tan distante y, a la vez, tan cercano. ¿Por qué me sentía tan perdida? Había pasado tanto tiempo sin experimentar nada de lo que estaba viviendo ahora, sin siquiera haber considerado que mi vida podía tomar este giro tan inesperado. Pensé en mi esposo. Él había estado tan distante últimamente en su propio mundo. Había comenzado a sentir que era solo una figura decorativa en su vida. Nos cruzábamos en casa, apenas intercambiábamos palabras, y las que intercambiábamos eran meras formalidades. ¿Era esto lo que había sido siempre nuestra relación? ¿Un continuo juego de apariencias, de mantener las formas pero sin sostener nada real? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Recordé lo que me dijo hace unos días, cuando hablamos de este viaje. Me había dicho que fuera, que me relajara, que disfrutara del tiempo con su hijo, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Acaso no lo veía? ¿Acaso no sentía que nuestra relación estaba desmoronándose ante nuestros ojos? Yo no sabía si él lo notaba o si simplemente prefería ignorarlo, como si el no hablar de ello lo hiciera desaparecer. Pero las emociones no desaparecen simplemente por no hablar de ellas. Yo lo sabía, y él también lo sabía, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Miré hacia la entrada y vi a él, mi hijo, de pie en el umbral. Su rostro, aunque amable, reflejaba algo que no podía descifrar. Estaba inquieto como si algo lo estuviera molestando, pero no sabía si se trataba de su propio conflicto interno o de algo que había notado en mí. No podía decir qué, pero algo en su mirada me decía que él también lo sabía. Sabía que algo estaba sucediendo. Buenos días, dijo con su voz suave, pero con un toque de nerviosismo. Le sonreí, tratando de disimular la tensión que sentía. Buenos días, ¿dormiste bien? Asintió, pero no parecía convencido. Se sentó frente a mí, y aunque intentó mantener una conversación ligera, no podía evitar notar cómo sus ojos me observaban con más atención de la que solían hacerlo. ¿Acaso también sentía la misma tensión en el aire? El silencio que nos envolvía no era incómodo, pero sí cargado de una expectación extraña. Algo se había roto entre nosotros, algo que no podía ignorar. En algún lugar, entre las palabras y los gestos, había una verdad que ambos sabíamos pero que ninguno de los dos quería pronunciar. Y en ese momento comprendí que no iba a poder evitarlo por mucho tiempo. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría nuestras vidas de forma irreversible. Pasaron varias horas, y el sol estaba ahora más alto en el cielo. Salimos a caminar por el bosque como una manera de seguir el día, de evitar quedarnos atrapados en ese espacio confinado donde nuestras emociones amenazaban con desbordarse. El camino estaba cubierto de hojas secas, y el sonido de nuestros pasos se perdía entre los árboles. Era como si el mundo entero nos hubiera abandonado, como si fuéramos los únicos dos seres humanos en ese lugar apartado de todo lo demás. Mientras caminábamos intentaba no pensar en lo que había pasado, en lo que había sentido. Pero era imposible. Cada mirada, cada gesto parecía cargado de una electricidad sutil que no podía ignorar. Él estaba cerca, demasiado cerca, y yo lo sabía. Mis pensamientos se entrelazaban con la realidad de nuestra situación, con la conciencia de que lo que estábamos haciendo, lo que estábamos sintiendo, no podía seguir siendo solo una fantasía. Poco a poco nuestras conversaciones fueron perdiendo fuerza, hasta que nos quedamos en silencio. No era un silencio incómodo, sino más bien necesario. Ambos sabíamos que algo estaba cambiando, pero ninguno de los dos parecía tener las palabras adecuadas para expresarlo. El mundo seguía girando, pero nosotros estábamos atrapados en un instante suspendido, como si el tiempo hubiera decidido tomarse un descanso para permitirnos enfrentar lo inevitable. Esa tarde, al regresar a la cabaña, sentí que la atmósfera entre nosotros había cambiado.
Ya no era lo mismo. Las palabras no eran necesarias para comprender lo que ambos estábamos sintiendo. Sabía que no podía seguir viviendo en esa burbuja, ignorando lo que estaba sucediendo. Algo en mí había despertado, y ya no podía ignorarlo. La cabaña estaba más silenciosa que nunca esa mañana. Había algo en el aire, algo invisible que se pegaba a la piel y que no podía ignorar. Cuando desperté, me encontraba sola en la habitación. La cama a mi lado estaba vacía, pero la sensación de su presencia aún permanecía en el aire, como si hubiera dejado una huella profunda en todo el espacio. Cerré los ojos por un momento tratando de despejar mi mente, pero no pude evitar recordar lo que había sucedido la noche anterior. El beso o el roce de sus manos, la intensidad que había sentido. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Había cruzado una línea, pero ¿cuál era la dirección de esa línea? ¿Acaso volvía atrás, o simplemente estaba condenada a seguir adelante con lo que había comenzado? No podía encontrar la respuesta, y eso me inquietaba más de lo que quisiera admitir. Salí de la habitación y me dirigí hacia la cocina, donde la luz de la mañana ya comenzaba a filtrarse por las ventanas. El sonido suave de las hojas moviéndose con el viento y el crujir de la madera bajo mis pies eran los únicos ruidos que me rodeaban. A lo lejos escuché un ruido proveniente del jardín, y al asomarme por la ventana, vi a él, mi hijo, trabajando con las plantas. Había algo en su figura, en la manera en que se concentraba en lo que hacía, que me hacía sentir una extraña mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Estaba tan ajeno a lo que había sucedido entre nosotros, o también lo sentía? Me quedé mirando por un momento sin saber qué hacer. Mi cuerpo aún estaba cargado de una energía que no sabía canalizar. Me sentía viva de una manera que no había sentido en años, pero al mismo tiempo, me sentía perdida, atrapada entre lo que había sido y lo que había comenzado a ser. La calma de la mañana no duró mucho, ya que poco después él entró en la cabaña. Su mirada se cruzó con la mía, y aunque no dijo nada, pude ver en sus ojos una ligera tensión, una chispa de algo que no podía identificar completamente. Su presencia en ese espacio, que antes se sentía tan familiar, ahora se sentía cargada, diferente. No sé si él lo notaba, pero en ese momento, algo había cambiado para siempre. Me obligué a apartar la vista de él y me concentré en preparar el desayuno, intentando actuar con naturalidad, aunque mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que había sucedido entre nosotros. Las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta, como si el simple hecho de hablar pudiera hacer que la situación fuera aún más real. Él se acercó a la mesa sin decir nada, tomando asiento sin mirarme. Podía sentir su mirada, aunque no estaba directamente sobre mí. La tensión entre nosotros era palpable, pero ninguno de los dos sabía cómo romperla. Nos sentamos en silencio comiendo, pero los gestos y la distancia entre nosotros lo decían todo. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, pero a la vez, sabíamos que algo había comenzado a gestarse entre nosotros, algo que no podríamos ignorar mucho tiempo más. La conversación, cuando finalmente llegó, fue tan superficial como siempre. Había una sensación de desconexión en cada palabra que se intercambiaba. ¿Acaso estábamos hablando para llenar el vacío, o realmente necesitábamos hablar? Yo no lo sabía. Lo único que sentía era el peso de lo no dicho, el elefante en la habitación que no podía ser ignorado. Después de un rato decidimos salir a dar un paseo por el bosque, como habíamos hecho los días anteriores. Pero hoy no fue lo mismo. Los árboles que antes parecían tan tranquilos y pacíficos, ahora me parecían imponentes, casi vigilantes. Caminábamos juntos, pero no era lo mismo. Cada paso que daba junto a él sentía que era más pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que ninguno de los dos quería admitir. Nos detuvimos junto a un pequeño arroyo, el sonido del agua fluyendo se convirtió en el único ruido que rompía el silencio. Me miró por un momento, y aunque no dijo nada, hubo algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. Fue una mirada que no podía interpretar completamente, pero que me decía más que cualquier palabra. Un suspiro escapó de mis labios sin darme cuenta, y él me miró, ahora con una ligera preocupación en los ojos. ¿Estás bien?, preguntó, pero su voz sonó distante, como si la pregunta no fuera completamente para mí, sino más bien para él mismo.
Quizá no estaba seguro de qué preguntar, o de cómo acercarse a mí. Me encogí de hombros, no queriendo admitir lo que sentía. Sí, solo y un poco cansada, respondí, aunque sabía que la respuesta no era la adecuada. Nos quedamos allí, frente al agua, en silencio. El peso de lo no dicho se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Yo sentía que mi respiración se aceleraba ligeramente, no porque me sintiera asustada, sino porque el simple hecho de estar cerca de él comenzaba a despertar algo en mí que no podía controlar. Algo que no había experimentado en años, algo que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Después de un rato continuamos caminando, pero ya no con la misma ligereza que antes. Cada uno de nosotros estaba atrapado en sus propios pensamientos, pero con la sensación de que el otro sabía lo que pasaba por la mente del otro, sin necesidad de decir una sola palabra. Era como si estuviéramos caminando hacia un precipicio, y aunque yo sabía que no podía retroceder, no sabía si dar el siguiente paso era lo que realmente quería. La incertidumbre, el miedo y la atracción comenzaban a mezclar sus fuerzas, creando una tormenta interna que amenazaba con desbordarme. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Era esto lo que quería, lo que necesitaba? El día pasó sin mucho más que decir. Cuando regresamos a la cabaña, sentí que algo había cambiado en mí. No podía seguir ignorando lo que había sucedido, ni lo que estaba sintiendo. El resto del tiempo que quedaba en la cabaña, con mi esposo ausente, me ofrecía una oportunidad para confrontar lo que había comenzado a gestarse entre nosotros. Pero lo que no sabía era si estaba lista para enfrentarlo. Lo que sí sabía, que la decisión de qué hacer con esto recaía completamente en mí. Y no iba a ser fácil. No dormí bien. Las imágenes de los últimos días aparecían y desaparecían como si la cabaña tuviera paredes de agua. Si miraba lo suficiente, veía mi propia vida deformada, vibrante, a punto de desbordarse. Preparé café antes de que saliera el sol y apoyé la frente en el vidrio frío de la ventana. Afuera el valle era una nube densa, el silencio parecía más una decisión que una condición del lugar. Tenía la sensación de haber abierto una puerta sin saber a qué habitación conducía, y aún así seguir avanzando por inercia o por hambre. No supe cuál de las dos cosas me asustaba más. Decidí bajar al pueblo para comprar provisiones. La cabaña tenía lo básico, pero yo necesitaba hacer algo que no fuera pensar. Conduje despacio por la carretera húmeda, la radio sonaba con interferencias, y cada corte me devolvía a mis preguntas. No era solo la ausencia de mi esposo en este viaje, era la ausencia de gestos que incluso cuando faltan. Nadie sabe exactamente en qué momento un matrimonio deja de ser una conversación y se convierte en un intercambio de calendarios. El mío, sospecho, ocurrió cuando empezamos a dormir bien, demasiado bien, sin interrupciones, sin buscarnos con el pie, sin hacer preguntas tontas a la madrugada. Dormir bien a veces es la manera más pulcra de dejar de tocarse. Compré pan rústico, fruta, unos cuadernos y un bolígrafo. Hacía años que no me sentaba a escribir nada, y sin embargo presentí que si no ponía en palabras lo que me pasaba, terminaría hablando sola en voz alta, en cualquier esquina. En la panadería, una mujer mayor me dijo que venía tormenta y que no tardaría. Asentí, las tormentas a veces ayudan, lavan, dejan charcos donde mirar la propia cara y ver si una se reconoce. Volví con el primer trueno. Él estaba cortando leña en el lateral de la cabaña. Me vio llegar, dejó el hacha y alzó la mano. Respondí con un gesto breve, como si el aire pesara más de lo normal entre los dos. Descargué las bolsas, puse orden en la cocina y, ya con la primera lluvia, le propuse almorzar en el porche. La mesa quedó cubierta de migas, cáscaras, olor a madera mojada. Hablamos de la carretera, de lo mal sintonizada que estaba la radio, del pronóstico. Nuestras frases eran pequeñas y prácticas, como si ambos temiéramos pronunciar cualquier verbo que abriera una grieta más profunda. Después del almuerzo me senté con uno de los cuadernos. Escribí listas, cosas que recordaba haber sido, cosas que hoy ya no me pertenecían, cosas que tal vez podría volver a intentar. Apunté, caminar sin auriculares, cocinar algo por capricho, decir que no cuando quiera decir que no. No era una lista heroica, pero tenía el pulso de lo que me faltaba. Él entró, dejó el abrigo goteando en la percha y miró el cuaderno de reojo.
No dije nada. Cerré la tapa con suavidad, como quien guarda un animal tímido, y me acerqué a la estufa para avivar el fuego. La tormenta arreció a media tarde. La luz se volvió de un gris mate y por un momento el mundo quedó reducido al chasquido del fuego y al tamborileo del agua en el techo de chapa. Moví una silla para dejar un balde donde el techo, viejo, dejaba pasar una gota intermitente. Esa precariedad, tan concreta, me resultó extrañamente reconfortante, por fin había algo roto que podía señalar con el dedo. Todo lo demás eran fisuras invisibles, desplazamientos internos que nadie salvo yo estaba midiendo. Pensé en mi esposo, en su manera educada de estar lejos incluso cuando se sienta a mi lado. Pensé en la última vez que hizo una pregunta que no fuera logística. Pensé en mi propia cuota de culpa, los silencios que yo también elegí, la diplomacia que se vuelve costumbre, el miedo ridículo a parecer necesitada. He aprendido demasiadas veces a pedir poco para no oír un no y pedir poco con los años, se vuelve pedir nada. Cuando escampó el bosque parecía recién lavado. Le propuse bajar hasta el arroyo para despejar la cabeza. Caminamos sin apuro con cuidado en las zonas resbaladizas. Había hojas pegadas a las piedras, ramas quebradas por la lluvia, olor a tierra viva. Yo sentía la respiración algo acelerada, no por el esfuerzo sino por la sensación de atravesar un umbral silencioso. Era como si el paisaje, en su obstinación de seguir siendo paisaje, me recordara que hay verdades humildes, el agua baja, la madera cruje, los cuerpos envejecen. Y sin embargo piden algo. En el claro junto al arroyo, nos detuvimos. El agua corría turbia, y pequeñas burbujas se estrellaban contra las piedras en un ritmo hipnótico. Recordé sin quererlo un episodio de hace años, una caminata distinta, un verano que fue sencillo, una mano que entonces me sostuvo el codo sin prisa para cruzar un puente. Quise guardar ese recuerdo como quien guarda un fósforo en una caja seca, no por nostalgia, sino para compararlo con el ahora. No sé si el puente que quiero cruzar hoy tiene madera firme. Deberíamos volver antes de que oscurezca, dije. Mi voz sonó extraña, como si no hubiera sido usada en horas. Él asintió. Dimos unos pasos y entonces, sin razón aparente, me detuve. Había una pregunta atorada, una que no sabía formular sin abrir un tema que quizá ninguno de los dos estaba listo para encarar. Me apoyé en el tronco de un aliso, respiré hondo y me escuché decir una sola cosa, pobre de tan obvia, no sé en qué momento dejé de reconocerme. Él no contestó. No hacía falta. Sus ojos, sin solemnidad, tenían esa manera franca de escuchar que en mí dispara el peligro de confiar. Volvimos a la cabaña con la luz cayendo. Encendí una lámpara de mesa y me puse a cocinar una sopa espesa. El vapor empañó los vidrios, el interior quedó con esa tibieza modesta que preserva. Mientras revolvía la olla pensé en los contornos, aquello que define y aquello que insinúa. Yo necesitaba contornos, no para trazar una frontera con él, sino para trazarla conmigo. Saber qué pido, qué temo, que no estoy dispuesta a negociar, incluso si nadie me lo exige. Cenamos poco. Lavé los platos despacio con la mirada en el fregadero. Me sorprendió que mis manos, por una vez, no temblaran. A veces la claridad no viene con ideas nuevas, sino con el permiso de sentir las viejas sin vergüenza. Apagué la luz de la cocina, dejé solo la del pasillo y abrí la puerta del porche. La noche era limpia, la luna colgaba baja. El aire olía a madera húmeda y a promesa de frío. Él salió detrás con una manta sobre los hombros. Nos sentamos sin tocarnos en la misma banca. Quise hablar de lo urgente y no encontré palabras. Entonces intenté lo otro, lo preciso. Hay carencias que se vuelven hábitos, dije, más para mí que para él. Y hábitos que se vuelven paredes. El porche crujió bajo nuestros pies. En el valle un perro ladró y luego se hizo un silencio ancho. La frase quedó flotando como una cometa sin viento. No agregó nada y a la vez era suficiente, yo sabía que él había entendido. A veces la comprensión no necesita más vocabulario que un asentimiento leve. Nos quedamos así un largo rato, respirando al mismo ritmo sin haberlo acordado. Sentí muy claramente la línea fina entre el impulso y la decisión.
Esa línea no es una frontera moral, de esas ya tengo muchas, sino un lugar donde la verdad se nombra sin estridencias. No pedí permiso al pasado, no hice inventario de consecuencias, no busqué coartadas. Apenas me permití habitar el presente con seriedad. Y entonces ocurrió lo que de tan simple no requiere explicación, nos besamos. No hubo antesala ni discurso. Solo el reconocimiento sobrio de una necesidad que llevaba meses, quizá años, buscando salida. Enseguida nos separamos, como quien vuelve a ponerse de pie después de probar el agua con la punta del pie. Nadie dijo perdón, nadie dijo esto no. Entramos a la cabaña sin apuro, cada uno con su propio ruido dentro, y apagué todas las luces salvo la que dormita en la estufa. Me senté en el borde de la cama con el cuaderno abierto. Escribí una página sin levantar el bolígrafo. No eran justificaciones ni promesas, eran hechos, el estado de mi matrimonio, las veces que postergué conversaciones, el peso de mis silencios, el lugar concreto que hoy ocupa el afecto en mi cuerpo que envejece y sin embargo insiste. También escribí la palabra límite y al lado honestidad. Subrayé ambas. No sé cómo se vive con estas dos palabras en la misma mesa, pero mañana empezaré por preguntarles si pueden compartir plato. Apagué la lámpara. A través de la ventana, la luna había subido un poco. Me acosté de lado con el corazón en un pulso más calmo del que esperaba, y me di cuenta de algo pequeño y rotundo. Por primera vez en mucho tiempo, el sueño no era una fuga, era una cita. No sé con qué claridad me despertaré, ni qué haré con lo que ya no puede deshacerse. Sí sé que si no nombro con precisión lo que quiero, otros lo nombrarán por mí. Y yo ya no estoy dispuesta a delegar mi voz. El amanecer trajo un cielo despejado, limpio como si la tormenta de la víspera hubiera barrido no solo las hojas y el barro, sino también una parte de mi confusión. Sin embargo, al poner los pies en el suelo frío de la cabaña, sentí el peso de lo que había ocurrido la noche anterior. No era un peso insoportable, sino más bien una presencia constante, como un murmullo que no se apaga aunque uno intente concentrarse en otra cosa. Preparé café con la misma rutina de siempre, pero esta vez cada movimiento estaba cargado de una atención distinta, el sonido del agua hirviendo, el aroma invadiendo la cocina, el roce de la taza sobre la mesa. Todo parecía amplificado. Él apareció minutos después con el cabello todavía algo revuelto y una camiseta que parecía demasiado ligera para el frío de la mañana. Me saludó con un gesto breve y se sirvió café sin esperar invitación. Nos sentamos uno frente al otro y aunque las palabras fueron pocas, hubo un intercambio invisible en las miradas, algo que reconocí y que no me atreví a nombrar. Ninguno de los dos estaba listo para diseccionar lo que había pasado, pero ambos sabíamos que ignorarlo sería inútil. Decidimos salir temprano a caminar hasta la zona más alta del bosque, donde el sendero se abría y dejaba ver el valle entero. El aire fresco me devolvía una claridad que creía perdida. Los pasos crujían sobre la hojarasca húmeda, y el ritmo pausado de la caminata nos mantenía cerca sin necesidad de forzar nada. Había aprendido que en momentos como este el silencio no es ausencia, es un lenguaje propio. Al llegar al claro, nos detuvimos para observar el paisaje. Desde allí las casas del pueblo parecían diminutas, y la línea del río se dibujaba como una costura de plata. Respiré hondo y sentí una calma inesperada. Recordé que antes de todo esto, había soñado con lugares así para pasar tiempo conmigo misma, para reconectar con algo que no dependiera de nadie más. Pero lo que había ocurrido la noche anterior había cambiado esa idea. Ahora estaba compartiendo ese momento, y no sabía si eso sumaba o restaba a mi búsqueda. Bajamos por un camino distinto, más estrecho, bordeado de arbustos que dejaban pasar apenas la luz. La cercanía física era inevitable, y aunque nuestras manos no se tocaron, cada vez que su hombro rozaba el mío, notaba una descarga breve, una advertencia de que mi cuerpo seguía reaccionando a su presencia. Me sorprendió no sentir culpa en ese instante, sino una especie de aceptación de que, al menos por ahora, mi brújula emocional estaba girando hacia otra dirección. En la cabaña pasamos el resto de la mañana en tareas separadas. Yo me dediqué a ordenar un armario que llevaba días ignorando, y él trabajó en reparar una ventana que no cerraba bien. Sin embargo, esa separación física no eliminó la sensación de estar vinculados.
Era como si cada sonido que él hacía en la otra habitación tuviera un eco dentro de mí. Me encontré escuchando sus pasos, reconociendo cuando se movía y cuando se detenía. Después del almuerzo, la temperatura bajó un poco y encendimos la estufa. El fuego crepitaba mientras él hojeaba un libro y yo escribía en el cuaderno que había comprado el día anterior. Las palabras que anotaba no eran lineales, frases sueltas, fragmentos de pensamientos, preguntas sin respuesta. Cuando empieza una traición en el acto, o en la intención, ¿se puede volver atrás si uno ya imaginó algo más de lo que debía? Cerré el cuaderno al sentir que estaba empujando demasiado hondo. A media tarde propuso ir al lago que estaba a pocos kilómetros. El camino en coche fue breve, pero suficiente para que el silencio entre nosotros se cargara de una anticipación distinta. El lago estaba tranquilo con apenas unas ondas formadas por el viento. Nos sentamos en un banco de madera, observando cómo la luz se reflejaba en la superficie. La conversación surgió sola sin necesidad de buscarla, hablamos de viajes pasados, de momentos familiares que recordábamos de forma distinta, de pequeñas anécdotas sin importancia. Sin embargo, bajo esas palabras había otra conversación, muda pero constante. En un momento me pregunté qué estaría pensando mi esposo en ese mismo instante en la distancia. Si se imaginaría cómo estaba yo, si le importaba realmente. Esa línea de pensamiento me incomodó porque no encontré una respuesta clara. Había algo cruel en darme cuenta de que, quizás, lo que estaba ocurriendo ahora tenía más que ver con mi necesidad de sentirme vista que con la persona que tenía delante. Antes de volver, dimos un paseo por la orilla. El suelo estaba blando y resbaladizo en algunos tramos, y más de una vez tuve que apoyarme en su brazo para mantener el equilibrio. Cada contacto breve sumaba a una lista invisible de gestos que, aunque pequeños, iban construyendo una intimidad nueva. No era algo que pudiera describir con palabras, pero lo sentía en la forma en que mi respiración cambiaba cuando él estaba cerca. Regresamos a la cabaña al caer la tarde. Mientras preparábamos la cena, trabajamos en silencio, sincronizados en los movimientos. Él cortaba verduras, yo las pasaba a la olla, yo buscaba los platos, él los ponía en la mesa. Era una coreografía simple, pero que transmitía una familiaridad que no debería existir entre nosotros y que, sin embargo, se había instalado sin pedir permiso. Cenamos sin prisa. Afuera el bosque estaba quieto, y el único sonido era el de los cubiertos. No hubo grandes declaraciones, solo un intercambio breve de miradas que decía más que cualquier conversación. Al recoger los platos sentí que una parte de mí estaba tomando nota de cada instante, como si supiera que estos días quedarían grabados de una manera particular, al margen de todo lo demás. Cuando me acosté esa noche el cansancio físico no logró apagar la vigilia de mis pensamientos. Tenía claro que lo que había comenzado no podía sostenerse indefinidamente sin consecuencias. Sin embargo, en lugar de buscar una solución inmediata, me permití quedarme en esa zona gris, en ese espacio donde las decisiones aún no se toman y uno puede, por un momento, solo sentir. La noche cayó como una manta gruesa y por primera vez desde que llegamos, el bosque pareció quedarse sin ecos. El silencio no era vacío, tenía capas como si cada hoja, cada rama, guardara su propia respiración. Preparé té mientras él revisaba que las ventanas quedaran bien cerradas. El cansancio del día, la caminata, el lago, el regreso con la luz apagándose por detrás de las cumbres, se me quedó en los hombros, pero no en la cabeza. Allí, todo seguía despierto. Pensé en el cuaderno, en las dos palabras subrayadas la noche anterior, límite y honestidad. No sabía si esa pareja de términos podía convivir sin chocar, pero estaba dispuesta a intentar que se miraran sin mentiras. Apagué la última luz de la cocina y nos quedamos con el resplandor bajo de la estufa. La cabaña tomó ese color ámbar que vuelve amables los bordes de las cosas. Sentí el impulso de hablar y sin embargo me contuve, no porque no hubiera nada que decir, sino porque temí que cualquier frase torpe deshilachara un tejido que apenas estábamos aprendiendo a reconocer. Las palabras, cuando llegan antes de su tiempo, pueden ser tan bruscas como un portazo. Respiré hondo y atendí a lo concreto, las manos calientes alrededor de la taza, el crujido de la madera, el latido acompasado que me encajaba el pecho contra el presente. Subí a la habitación con el cuaderno sin prisa. No quería que el gesto pareciera una fuga,
ni tampoco una invitación. Quería, sobre todo, preservar la verdad. Estaba allí porque necesitaba mirar de frente lo que ocurría conmigo, no para adornarlo ni para justificarlo. Abrí la ventana un palmo, entró un hilo de aire frío y el olor del bosque mojado. La cama, amplia, me devolvió la imagen de un territorio que en otros tiempos fue obvio, un lugar para el descanso compartido, para la confidencia sencilla. En mi matrimonio, con el correr de los años, la cama se volvió una isla con dos orillas. Nada dramático, distancias pequeñas, hábitos, el sueño que cae como una cortina práctica. Pienso ahora que la soledad no empieza cuando falta alguien, sino cuando lo que hay deja de tocarnos. No sé en qué momento exacto crucé la línea entre el pensamiento y la acción. Fue, creo, un avance de milímetros, la puerta entreabierta, sus pasos lentos en el pasillo, mi manera de no decir pasa y tampoco no. Hay instantes que no admiten narración explicativa, se sostienen en la suma de gestos mínimos, dejar espacio a la izquierda, correr un libro de la mesita, hacer sitio en el aire. Vi su rostro a la media luz y en él no había urgencia, tampoco triunfo. Había una pregunta callada, la misma que me había venido siguiendo desde el primer día: ¿vas a permitirte estar aquí de verdad, sin atajos ni coartadas? No contesté con frases. A veces la forma más honesta de hablar es ajustar la distancia. Pasamos la noche juntos. No añadiré adjetivos que no hacen falta. Lo importante para mí, ahora que intento fijar con palabras lo que puede desvanecerse, es el después inmediato, el regreso al pulso normal del cuerpo, el silencio que no pesa, la conciencia de haber elegido sin empujar a nadie y sin ser empujada. Sentí una calma rara, casi humilde. No era euforia. Era, más bien, el alivio de no seguir escondiéndome detrás de mis propios malentendidos. El reloj marcaba una hora que no memoricé. Afuera, el viento volvió a mover las copas con su ritmo antiguo. Cerré los ojos con una gratitud sin estridencias. Desperté antes del alba. La ventana seguía entornada y la habitación estaba fría. A un lado, la respiración ajena dibujaba una cadencia tranquila. Me levanté despacio, como se sale de un agua quieta, y encendí la lámpara pequeña. El espejo del armario me devolvió un rostro que reconocí sin entusiasmo y sin vergüenza, el mío, con la evidencia de la edad y de una noche que no pretendía borrar nada de lo vivido. Abrí el cuaderno y escribí, casi a modo de acta: he tomado una decisión. Sé sus implicaciones. No la reduciré a un accidente. Subrayé esa última línea. Desde la cocina llegó el primer quejido de la madera al dilatarse. La casa despierta a su modo, como los animales que estiran las patas antes de ponerse de pie. Bajé descalza, preparando café como tantas mañanas, pero con un cuidado distinto, como si cada objeto mereciera su sitio ceremonial. Coloqué 2 tazas, aun sabiendo que quizás solo una sería necesaria por ahora. Mientras el agua calentaba, repasé mentalmente lo que necesitaba enfrentar más tarde. No una lista interminable de explicaciones. He aprendido que las explicaciones, cuando se dan para calmar culpas, rara vez son claras, sino unas pocas verdades ordenadas que no dañen por descuido. Pensé en mi esposo. Me pregunté si en ese mismo momento él estaría en su ciudad, preparando su propio desayuno o ya entrando en alguna reunión. Me pregunté si alguna vez en los últimos meses había hecho el ejercicio de mirar de frente nuestra distancia. Yo había tardado demasiado en hacerlo, de ese retraso también me hago cargo. Él bajó con pasos leves. No nos precipitamos a ninguna escena que forzara lo que no tenía nombre todavía. Hubo un intercambio breve de miradas, una cortesía natural que no intentó disfrazar ni el pudor ni la certeza. Desayunamos casi en silencio, con frases cortas para lo estrictamente necesario: la hora, el clima, un plan simple de orden para el día. Es curioso cómo cuando una verdad entra en una casa, las cosas más ordinarias vuelven a irradiar sentido. El pan se parte con otro cuidado, la mesa se limpia con una atención que no busca distraerse. Decidí salir a caminar sola un rato. Necesitaba que el bosque me ayudara a ordenar el hilo que, si no, corría el riesgo de enredarse. El sendero estaba húmedo, salpicado de charcos que reflejaban fragmentos de cielo. Caminé con un ritmo medio, respirando por la nariz, sin apurar los pensamientos. No me propuse respuestas definitivas,
apenas nombrar con exactitud lo inmediato, lo que había sido, lo que era, lo que seguramente cambiaría. Recordé la primera vez que subimos a esta cabaña años atrás, otra estación, otras expectativas, y me permití reconocer que no todo fue carencia. Hubo ternura, hubo risas, hubo temporadas de equilibrio. A veces los finales injustos se escriben cuando uno olvida esa parte y convierte la biografía en alegato. Yo no quiero alegatos. Quiero una cronología honesta, aunque duela. Al regresar, la luz del mediodía entraba en diagonal por el ventanal. Él había recogido la mesa, ventilado la habitación, dejado los libros apilados con orden. Me conmovió esa discreción, no por lo doméstico en sí, sino por la manera en que el gesto decía: entiendo que esto necesita silencio y limpieza. La tarde transcurrió con tareas pequeñas: arreglar la gotera del pasillo, sacar hojas del canalón, revisar el cierre de la puerta posterior. Hicimos lo que tantas veces había añorado en mi vida cotidiana: colaborar sin ruido, con esa clase de atención que se parece a la música de fondo. La inquietud, sin embargo, no desapareció. A media tarde, mientras doblaba unas mantas, sentí la vibra conocida de mi teléfono en el bolsillo del delantal. Fue un mensaje de mi esposo, breve: quizás suba mañana temprano. Terminé antes. Leí 2 veces, sin sobresaltos y sin negación. El cuerpo me avisó antes que la mente, un frío en la nuca, una especie de pulso en las manos. Me senté, dejé el teléfono en la mesa y respiré como me enseñé a respirar en días de tormenta: 4 tiempos al entrar, 6 al salir. No pensé esto es un castigo ni esto es una oportunidad. Pensé, esto es el tiempo haciendo lo que hace siempre, traer lo que toca. No contesté de inmediato. Preparé té, subí el volumen del hervidor para escuchar algo concreto, y me permití 5 minutos para decidir con calma. Lo hice: está bien. Aquí estaremos. No añadí excusas ni versiones edulcoradas. Cerré la conversación con un punto final que no era enojo, era adultez. Después me quedé de pie frente a la ventana del porche, observando cómo la sombra del pinar avanzaba lento sobre el claro. La noche, supe, sería distinta. Y la mañana más aún. Esa noche ordené la habitación como quien alista un cuarto de hospitalidad. No por disimulo, no para borrar huellas, sino por respeto al momento que venía: cuando algo se dice, conviene que la casa no interrumpa. En el cuaderno escribí 3 renglones que me servirían de andamio para el día siguiente: no dramatizar. No mentir. No humillar. Cerré la tapa y la dejé sobre la mesa, a la vista, como si las palabras pudieran sostener las paredes. Apagué la luz con una serenidad rara y me dormí rápido, sin dudas teatrales. Afuera, el bosque volvió a dictar su rumor antiguo. Y yo, en ese rumor, me prometí lo único que ahora podía prometerme: cuando llegue la mañana, hablaré de pie. Con calma, con la verdad en voz baja, y con la conciencia plena de que a veces, la vida se rompe no para arruinarnos, sino para volverse más precisa. El amanecer llegó con un cielo pálido y una neblina baja que parecía pegarse a las ventanas. Me desperté antes que él, con la mente ya atenta a lo que el día traería. El mensaje de mi esposo de la tarde anterior seguía rondando en mi cabeza. Hoy no era un día cualquiera: antes de que terminara, la calma de la cabaña se rompería. Preparé café en silencio, cuidando cada ruido para no despertar a nadie antes de tiempo. El aroma llenó la cocina y me recordó otras mañanas, en otras casas, en las que el café servía para dar inicio a rutinas predecibles. Esta vez no había rutina, solo una espera densa. Afuera el bosque estaba inmóvil, como si también aguardara algo. Él bajó un rato después. Nos saludamos con un intercambio breve, y no hizo falta más. Ambos sabíamos que había un tiempo limitado antes de que llegara el visitante que podía cambiarlo todo. Decidimos aprovecharlo en tareas simples: recoger la leña seca, ventilar la habitación de invitados, barrer el porche. El movimiento ayudaba a que la tensión no se volviera insoportable. Al mediodía, el cielo comenzó a abrirse y un rayo de sol entró por la ventana del comedor. Me detuve a mirarlo un momento, consciente de que quizá era el último instante de verdadera quietud que tendría en días. El silencio entre nosotros no era vacío,
sino una forma de acompañarnos sin invadirnos. Poco antes de que la tarde avanzara, revisé la casa por última vez. No era un gesto para ocultar nada, sino para sentir que pase lo que pase, al menos el espacio estaba en orden. Afuera el camino que subía desde el valle seguía desierto, pero yo ya podía imaginar el sonido de un motor rompiendo la calma. Sabía que cuando eso ocurriera, todo lo que se había contenido hasta ahora tendría que encontrar su forma de decirse. La tarde empezó a hundirse en un tono dorado cuando escuché a lo lejos el ruido inconfundible de un motor subiendo por el camino. No fue una sorpresa, pero sí un golpe breve en el pecho. Me asomé por la ventana del porche y vi la silueta del coche acercándose, levantando un poco de polvo en la curva final. Dentro de la cabaña, el ambiente se tensó sin necesidad de palabras. Cerré la puerta del armario que había revisado por última vez y me quedé un instante quieta, como si escuchar el sonido más nítido del vehículo me ayudara a ordenar mis pensamientos. Él estaba en la cocina, recogiendo las últimas cosas, sin mirarme, pero consciente de cada segundo. El coche se detuvo frente a la entrada. El silencio que siguió al motor apagado fue tan intenso que casi parecía más ruidoso. Me alisé la ropa con las manos, respiré hondo y abrí la puerta del porche. Afuera, la figura de mi esposo se recortaba contra la luz de la tarde. Su mirada buscó la mía, y supe que lo que estaba por decir, o callar, marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. El sol ya estaba bajo cuando él subió los 3 escalones del porche y se detuvo a 1 metro de mí, como si ese último paso exigiera un protocolo antiguo que ninguno de los dos recordaba. Lo primero que noté no fue su cara, sino su postura, esa forma de cuadrar los hombros cuando se prepara para oír algo que no quiere escuchar. El aire traía olor a resina y a freno caliente. Detrás de mí la cabaña respiraba con su ritmo de madera, delante el coche todavía irradiaba un calor leve. Dije su nombre solo para inaugurar el momento. Él respondió el mío con una cortesía que dolía. Nos miramos unos segundos más y me hice a un lado para abrir paso. Entró sin prisa, dejó las llaves sobre la mesa y dejó también, sin saberlo, una línea en el suelo, antes y después. La luz del atardecer entraba en diagonal por la ventana del comedor y deslizaba sombras largas sobre la mesa. La tetera, el cuenco con fruta, las servilletas recién dobladas, todo parecía excesivamente nítido, como si el mundo quisiera ofrecer elementos concretos ante lo que estaba a punto de volverse abstracto. Él preguntó si habíamos tenido buena estadía, asentí. Preguntó por la gotera, le mostré el balde que habíamos usado. Cada frase era un puente provisional, frágil, para cruzar de una orilla a la otra sin caernos al agua. No durarían mucho. Él notó enseguida que había otra respiración en la casa. No la del bosque, no la del viento, la de alguien que se mueve en la cocina con cuidado para no hacer ruido de más. El silencio entonces cambió de textura. No se volvió hostil, pero sí exacto. Caminé 2 pasos hacia el pasillo y llamé con voz baja. Lo vi aparecer con el paño aún en la mano, y vi también, con la misma claridad, el brillo rápido de la cautela en sus ojos. No hubo sorpresa teatral por parte de ninguno. Era el momento en que los nombres se vuelven pesados, así que preferí no usarlos. Dije, estamos aquí. Él dijo, ya lo veo. Y el resto fue respirar. No quise contar una versión apurada. Invité a sentarnos y elegí la mesa del comedor, no el sofá, las sillas derechas obligan a hablar con la columna erguida. Puse 3 vasos y serví agua. Mis manos estaban firmes, me llamó la atención ese detalle minúsculo. Durante años, en conversaciones mucho menos importantes, me habían temblado. Él tomó un sorbo, dejó el vaso exactamente en el mismo aro de condensación, y me miró como quien mide una distancia con paciencia. Comprendí que me tocaba empezar. No para defenderme, no para acusar, sino para nombrar. Dije lo que podía decir con precisión sin lastimar por torpeza. Hablé del tiempo largamente manso de nuestro matrimonio, de los días en que la logística ocupó el lugar de la ternura, de cómo aprendimos a dormir bien sin tocarnos, de la diplomacia que se volvió idioma. Hablé de mi parte, de mis cesiones pequeñas que con los años se volvieron costumbre, del miedo tonto a pedir, de la disciplina de no incomodar.
No use eufemismos, pero tampoco adjetivos que sobran. Él escuchó con el rostro fijo sin interrumpir. Asentía a veces, no en señal de acuerdo sino de recepción. Era un gesto que yo conocía de otras épocas, su forma de decir, sigue, todavía puedo. Cuando toqué el borde de lo ocurrido aquí en la cabaña, no adorné la frase. Dije que había dejado de postergar una verdad que venía creciendo como una raíz bajo la alfombra. Dije que no era una travesura ni un accidente, había sido una decisión y por lo tanto, una responsabilidad. No especifiqué más de lo necesario, no hacía falta. Él cerró los ojos un instante no por teatralidad, sino para hacer sitio. No miró al otro lado de la mesa con rencor, lo miró con una seriedad adulta que reconocí y agradecí, incluso en medio del dolor. La primera pregunta fue breve, ¿cuándo? Respondí con la misma economía. Otra pregunta, ¿qué esperas ahora? Contesté sin rodeos que esperaba hablar con verdad y decidir sin humillarnos, que esperaba respeto en el tránsito, aunque el destino fuese incierto. Había aprendido en estos días que las salidas dignas exigen un tipo de valentía que no hace ruido. Él respiró hondo. Me dijo que no quería gritos ni escenas. Le dije que yo tampoco. Nos quedamos un rato callados, con el agua en los vasos como único movimiento visible. El bosque afuera fue apagando su color, la cabaña quedó en ese umbral donde la lámpara todavía no se enciende, pero la luz ya no alcanza. Él se levantó para abrir la ventana y dejar entrar aire. Fue un gesto práctico concreto y también un modo de decir, no haré de esto un cuarto cerrado. Volvió a sentarse. Me habló entonces no de mí ni de él, sino de nosotros en plural, de viajes que si fueron buenos, de temporadas en que la risa era fácil, de señales que dejó pasar por cansancio. No se excusó. En su voz había una mezcla de honestidad y pudor que me dolió por correcta. A veces uno quisiera que el dolor ajeno fuera torpe, para poder enojarse con algo. No sé cuánto tiempo duró esa primera ronda. Fue suficiente para que los tres, porque tres éramos, aunque casi no habláramos, encontráramos una postura. Propuse que él se quedara con la habitación de huéspedes. Nadie discutió. Preparé sábanas limpias y dejé una toalla doblada. El pasillo, de pronto, se volvió un corredor de hospitalidad extraña. En la cocina, calenté sopa. Puse 3 platos por inercia, y luego retiré uno. Era tarde para pretender normalidad, temprano para diseñar un protocolo. Comimos casi sin palabras. El ruido de las cucharas, esa música humilde, nos sostuvo. Después de cenar, lavé los platos con movimientos lentos, como quien necesita ganar segundos de asimilación. Él secó sin que se lo pidiera. El otro ordenó la mesa y barrió algunas migas. Trabajamos como lo haría cualquier familia que ha decidido pasar por un puente estrecho sin empujarse. Pensé que aunque el relato que vendría después quizás nos situaría en orillas distintas, ese tramo debíamos cruzarlo juntos. No por sentimentalismo, sino por higiene moral. En algún momento mi esposo se apartó al porche. Lo seguí con la mirada. Se sentó, apoyó los codos en las rodillas y miró hacia el Valle Negro. No lloró ni fumó ni dijo frases de manual. Cuando volví a entrar, me preguntó si al día siguiente podríamos hablar a solas. Respondí que sí. Me preguntó si planeaba volverme con él al final del fin de semana o quedarme más tiempo. Dije la verdad, no lo sabía aún, pero no mentiría para ganar tiempo. Agradeció la claridad con un gesto que se parecía a un asentimiento cansado. En su rostro vi por un instante al hombre con el que construí rutinas, y también al que no supe pedirle a tiempo lo que necesitaba. La noche nos repartió. Yo me quedé en la habitación principal, él en la de huéspedes, el otro en el sofá del piso de arriba, donde la lámpara pequeña alumbra lo justo. No cerré la puerta con llave. No por descuido, sino porque el cierre más importante era otro, y ocurriría con palabras al día siguiente. En la mesa de noche mi cuaderno esperaba. Lo abrí y escribí sin adornos, hoy dejamos de hablar en futuro hipotético. Mañana pondremos verbos en presente. No dramatizar. No mentir. No humillar. Repetí el último como un mantra.
Apagué la luz y escuché la casa. Identifiqué los ruidos nuevos, otra respiración, otra puerta que se cierra con un clic distinto, y pensé que así suenan las transiciones, múltiples, honestas, incómodas. No sentí alivio ni catástrofe, sentí el peso específico de la realidad cuando encuentra su nombre. En el borde del sueño imaginé la mañana, café, sillas derechas, una conversación con frases claras. Si el dolor iba a sentarse a la mesa, que al menos encontrara los platos limpios. Antes de dormirme me permití un recuerdo que no doliera, los años en que nos buscábamos con el pie por debajo de las sábanas, la broma tonta al apagar la luz, la vez que nos perdimos en carretera y fue divertido. Guardé esas escenas como quien dobla una prenda querida y la coloca en el estante alto, no para usarla mañana, pero tampoco para tirarla. La vida, entendí, no se reescribe desde cero cada vez que se quiebra un plato. Se lava la mesa, se recoge con cuidado, se compra otro y se decide qué cocinar. Dormí a ratos. Cuando la oscuridad se volvió menos densa supe que faltaba poco para el día. No me asustó. Me incorporé con lentitud para no despertar a la cabaña antes de tiempo y me repetí, en voz muy baja, la única promesa que puedo cumplir, hablaré de pie. Con el dolor que toque. Con la dignidad completa. Con la lucidez que me ha costado años aprender. Y si tengo que decir no sé, lo diré sin vergüenza. Porque a esta edad, no es poca cosa elegir la verdad aunque no traiga consuelo inmediato.